Yo pensé que de eso no íbamos a hablar aquí, Laura. ¿Qué vuelves a decirle a la gente, que sé que es muchísima la gente que te cuestiona de por qué no haber entrado a la consulta? Siempre fueron campañas bonitas. Solo ha habido una que fue amarga. La pasada. La pasada, la del 2022, fue amargura, porque estábamos en una coalición y nunca pudimos crear un espíritu de estar juntos en algo. Nunca fue agradable, nunca fue un ambiente, ningún momento cálido, ningún momento, nada. Yo no me Sí. quejé nunca, pero fue muy duro. Pero, Yo he dicho que yo he sido privilegiado, lo digo, sí. muchas oportunidades. Por haber nacido en un lugar tuve todas las oportunidades, pero muy rápido me empecé a dar cuenta que donde nace una persona en nuestro país, básicamente determina lo que puede ser en la vida. Y siempre dije, esto no puede ser, porque ninguno de nosotros escoge dónde nacer. Para mí ahí está la raíz de muchas desigualdades que asocio con injusticia en nuestra sociedad. ¿Cómo ha sido la relación con tus hijos? Muy especial con cada uno. Y está ¿Estuviste muy presente en los primeros años? Sí, estuve muy presente. Después nos separamos y ese es un capítulo de ruptura de dolor. Cuéntanos de María Ángela, porque Por sé que es ejemplo- una de tus grandes felicidades. Sí, Dicen que los segundos o los terceros matrimonios siempre son mejores que los primeros porque uno ya, pues es que uno no solo escoge mejor, sino que uno ya está más equipado, mejor, con mejores herramientas, ¿no? es una relación muy distinta. Y Muy ella también distinta a es- la que cuando uno tiene 18. Ah, claro, Aquí es a que el estas amor alturas de la muta vida. y se Pero bueno, transforma. va pasando y yo miro mis capítulos pasados que han tenido cosas muy buenas. Y en este momento de la vida, pues estoy muy contento y lo disfrutamos y nos complementamos. Mi vida es austera. Es que yo escogí, y esto es muchas veces, pues no sé si difícil de explicar, pero yo escogí ser un matemático, que significa ser científico y ser un profesor. Ser profesor no es dictar una clase en una universidad. Ser profesor es una forma de vida, es una manera de relacionarnos. En el momento que tú me dices la palabra humildad, muchas veces me dicen a mí que yo tengo un ego muy grande, que soy un megalómano y que me creo pues no sé qué cantidad de cosas. Y yo no creo que sea ego en el sentido que se entiende, de mirar a las personas como inferiores, eso, yo nunca lo he tenido, yo no creo en eso, Ajá. pero pues autoestima sí. Imagínese uno sin autoestima. No, O sea, volver ¿cómo a salgo yo a una parármela, calle no. pues en autoestima, sin autoestima? ¿Te has cumplido? ¿Sientes que te has cumplido Sí. a ti mismo, a ese Sergio joven que tenía tantos sueños? Sí, sin duda. Esto es La Lupa, un espacio donde cada conversación revela lo que a simple vista no se ve. Soy Laura Anzola y aquí las historias se miran de otra manera. Sergio Fajardo, bienvenido a La Lupa, gracias por estar hoy acá. Muchas gracias, Laura, me da mucho gusto. Tengo mucha curiosidad de esta conversación. Me decías que no había sido mucho a podcasts. Muy poco. Pero a mí me gusta este mundo, me gusta esta forma de hablar. Yo tenía un podcast que se... El Profesor, y lo disfrutaba enormemente. Porque ahora estamos en esto de, en 20 segundos diga esto, solo tiene 10 segundos para cambiar el mundo. Y estas conversaciones, pues, permiten hablar de otra manera, A mí me gusta poder profundizar, tocar aspectos que Sí. habitualmente no se pueden tocar en el afán de la vida. Son más ricas. Bueno, ahorita hablábamos un poco detrás de cámaras. ¿Cómo va el cansancio de la campaña? Ahorita. Esa palabra no puede mencionarse ni puede entrar por acá. Ahora, yo ya he estado en varias campañas en la vida. Ajá. Desde el año 2000, allá arranqué yo en Medellín, en el Parque Bolívar, entregamos el primer volante. Recuerdo muy bien que en el Parque Bolívar, pues que es el corazón de Medellín, Ujú. junto con el Parque Berrío, esos son dos identidades paisas. Había estos artesanos que tienen en el suelo su trabajo y Sí. es un día donde la gente llega. Y yo tenía por primera vez en mi vida un volante con la foto mía. Yo tenía una vergüenza gigantesca y todavía me da mucha vergüenza las fotos y aparecer por ahí en vallas y eso. Me siento muy incómodo. Pero entonces voy y le entrego pues a este hombre y le digo, mira, hombre, Sergio Fajardo. Entonces el tipo mira, y dice, en el suelo él pues con sus... Y vos, ¿quién sos, hombre? No, pues Sergio Fajardo, yo quiero ser alcalde de Medellín. ¿Qué? Usted no imagina la vergüenza que yo sentí en la vida. Pero lo recuerdo con mucho cariño porque para mí esa posibilidad de estar en la calle, yo no sé cuántos volantes he entregado yo en la vida. Mm, Empezamos a entregar volantes, estoy hablando del año 2000, ujú, en las calles de Medellín, donde nunca nadie había entregado un volante. mm. Y para mí eso fue una parte muy importante de entender la política, de acercarse, de descubrir un montón de cosas. Mm. Entonces ya son muchos, son
estado en varias campañas y la verdad no estoy cansado. Yo digo que el motor de la energía es la convicción. Sí. Ese es el motor que le da a uno la... Pero les cuento una cosa. Ajá. Después de que termine una campaña, yo he perdido varias campañas, por supuesto. Y después de que termina, al otro día usted siente el cansancio de todo el tiempo Acumulado. que estuvo. Lo siente en un solo día. Le duele desde un pelo hasta la punta del pie. Claro, Eso como es que por fin impresionante. suelta uno. Exacto, pero es como el cuerpo le dijo, ¿no, usted creyó que todo esto era gratis? Le dije, no, ahí le prestamos un tiempo, pero después lo va a pagar. Y eso es tremendo. Tanta vida en campañas y yo creo que en tantas etapas distintas, emocionalmente, pues en etapas que van cambiando a lo largo de la vida, ¿cuál ha sido la campaña que más te has gozado, que más te has disfrutado? Yo me he disfrutado varias. Ujú. La primera, voy a contar una anécdota de estas. Sí. Pues empezamos repartiendo volantes. Las campañas mías siempre han sido muy austeras. Una sede en Medellín. Arrancamos primera encuesta. Ya voy a contar esa historia. Estoy hablando del año 2000, donde no había WhatsApp, Ujú. no había celulares en el sentido que tenemos nosotros, videos, todo ese tipo de cosas no existía. Y entonces era solo en los canales de televisión, Caracol, RCN, eran Ujú. los principales canales. Y entonces estábamos con un grupito muy pequeño en la sede, primera vez que iba a salir en una encuesta. Información, primeras encuestas, alcaldías para Colombia, Sí, con ese tono pues que siempre han sí, tenido. sí. Bueno, en Bogotá tal, en Medellín tal, Fajardo, 0%. Yo miro a mis compañeros que están aquí enfrente y les digo, hoy nos toca repartir más volantes, hermano. Y así fue. Mm. Y nunca nos rendimos, nunca. Y salimos a repartir volantes, pero no era que yo daba órdenes, repartan volantes, sino que iba adelante repartiendo volantes con ese grupo pequeño de personas que fuimos creciendo. Entonces, yo he disfrutado muchas, desde esa. La segunda fue cuando ya ganamos la alcaldía de Medellín, Mm. pero era el mismo espíritu, era un espíritu especial, un espíritu de saber que estamos haciendo algo, que lo estamos haciendo con convicción. Hay detrás de todo eso muchas apuestas en la vida personal. Eh, y entonces siempre fueron campañas bonitas. Solo ha habido una que, que fue amarga, La pasada. la pasada, la del 2022. Fue amargura, ¿Por qué? amargura. Porque estábamos en una coalición y nunca pudimos crear un espíritu de estar juntos en algo. Ujú. Entonces, pues siempre fue, Mm. nunca fue agradable, nunca fue un ambiente, ningún momento cálido, ningún momento, nada. Cada quien estaba en sus cosas. Mm. Entonces fue una campaña amarga, dura, muy dura. Yo no me Sí, quejé nunca, pero fue muy pero dura. hoy lo puedes reconocer. Sí, claro. Y hoy estoy muy contento. Mm. Sergio, para ahorita que decías, por ejemplo, en esa primer campaña repartiendo ese volante donde estabas empezando a crear un nombre y demás, y donde a veces los resultados no han sido lo que uno espera, se necesita una enorme carga de humildad como para volver a arrancar, ¿no? Para volver a ilusionarse una vez más, para volver a em, empezar este camino de hacer campaña que es un camino complejo y difícil y muy desgastante en muchas cosas. ¿De dónde sacas tú o quién te heredó o quién te dejó ese legado como de una resiliencia muy grande, de una carga de humildad como para volverse a ilusionar? Porque para hacer campaña hay que estar otra vez ilusionado con volver a meterse en esto. Sí, pues son varias cosas. En el momento que tú me dices la palabra humildad, muchas veces me dicen a mí que yo tengo un ego muy grande y Sí. que soy un megalómano y que me creo pues no sé qué cantidad de cosas. Voy a contar, yo tengo una pequeña oración. Yo Ok. escribí un libro que se llama El poder de la decencia, que era Mm. como mi reflexión desde el año 2000 hasta el 2016, cuando ya había sido alcalde, terminé de ser gobernador y lo escribí y ahí cuento una buena parte de mi vida. Pero termino con la que yo llamo mi oración. Sí. Eso tiene muchas historias detrás, pero mira, mi oración es muy sencilla, que dice, concédeme la paz, dame sabiduría, compasión y ternura y mucha humildad. Esa es mi oración. En muchas circunstancias, yo voy a entrar a una entrevista o un debate y digo, concédeme la paz y hago mi pequeña oración, Ujú, que esa es una forma mía de conectarme. Y la última palabra es y mucha humildad. ujú. Y en esto, de hecho, esta mañana
no pensando porque venía acá, sino que pensé cuando yo recibo una cantidad de mensajes y entonces un montón de gente me escribe y me da consejos y me dice, no hable así, usted dijo esto, pero no lo había dicho, y yo lo leo. Ujú, Yo no tengo tiempo para responder esa infinidad de mensajes y yo pensaba y decía y contrastaba aquí en mi mente. ujú. Esta persona me está diciendo a mí que no hable así, que no haga esto, y yo qué pienso acá adentro. Entonces digo, yo tengo que ser capaz de entender con humildad lo que me está diciendo esa persona. Hay una parte que es la arrogancia de decir, ¿qué me va a decir? Mm. Pero al mismo tiempo decir, esta persona se está tomando el tiempo de escribirme esto, tiene mi contacto y me está diciendo que hablé mal o dije esto, pero que lo tendría que haber dicho de esta manera. Y eso significa mucha humildad, Mm. ser capaz de entender eso. Y yo en eso he mejorado bastante, en el sentido de, pues, ahí está mi oración y mucha humildad. Es la última, las dos últimas palabras de mi pequeña oración. Y es cierto, es muy exigente. Entonces, pues yo he aprendido mucho. Los seres humanos, bueno, los candidatos, al igual que los seres humanos, pues, digamos, en este mismo universo, como que nos damos cuenta que hay características que son muy nuestras y que nos sirven para lo que estamos haciendo y otras que hay que mejorar, que hay que transformar, que hay que pulir, que hay que mutar un poco en beneficio de lo que estamos haciendo. ¿Qué características tuyas crees que te han ayudado en esta carrera a lograr lo que has logrado y cuáles has dicho, mire, yo reconozco que yo esto lo he tenido que trabajar con el tiempo, lo he tenido que pulir, lo he tenido que mejorar? Pues retomo porque la pregunta anterior no te conté un poco de dónde venían ciertas cosas mías. Sí. Y yo tuve un papá y una mamá, y yo creo que yo soy una mezcla de ese par de personas. Mi papá, mi papá se llama Raúl Fajardo Moreno, Sí, un arquitecto. arquitecto, un ser humano, una persona hermosa. Ujú, De esas personas que cuando uno las ve, siente paz alrededor de él. ujú. Y no era el que cargaba, abrazaba, daba besos, no. Pero uno estando al lado de mi papá siempre sentía paz, como una cierta alegría. Qué Y era lindo. una persona sencilla, muy, muy especial, un ser humano muy especial, muy hermoso. Mi papá, una serenidad, una afabilidad, una persona cariñosa, cómo saludaba, cómo hablaba a la gente. Yo cada que lo reviso, recuerdo, yo recuerdo muy bien caminando en Medellín por la avenida La Playa. Papá tenía una oficina en el Palo con la playa y iba caminando con él y él saludaba a un montón de gente. Y yo decía, mi papá, ¿por qué saluda? Pues yo siendo un niño, mi papá, ¿por qué saluda a tanta gente? Y todo el mundo, doctor Raúl, doctor Raúl. Siempre la gente, yo veía que lo miraban con mucha afabilidad. Y ahora que yo paso saludando gente y recuerdo a mi papá, digo, él era un ser muy especial, sereno, decente, Qué lindo. nunca agresivo. Y Era la dura. mi mamá se llamaba Mara Valderrama Tobón. Y mi mamá, súper católica, muy religiosa, pero era una pila por dentro. Ujú. Esa mi mamá era una cosa, pero muy distinta a mi papá. Ella era impulsiva, con energía, se le enfrentaba al mundo. Yo siempre he pensado cómo sería mi mamá si no hubiera encontrado a mi papá o la religión, porque Claro. venían directamente de mi abuela, que yo conocí y que tenía ese espíritu inteligente, pero eso era un motor. Y ella con Y esa eso la religión aterrizaba. controlaba mucho sus Ujú. reacciones. Ella hacía mucho esfuerzo porque era una pila tremenda por dentro, Ajá. tremenda. Eh, y entonces yo soy la mezcla de estos dos. Es una buena mezcla. Es una buena mezcla. eh, pues, yo siento después de tanto tiempo y tantos años, digo, yo soy la mezcla, yo soy la mezcla. Eh, yo creo que ahora tiendo a parecerme más a mi papá en ciertas Ujú. cosas, pero yo siempre tengo ese motor, que es el motor de mi mamá, el que está por detrás, ese que mm, Sí, empuja que da con como toda el esa drive de mujer la vida. Mm. religiosa, era tremenda. Y los dos muy disciplinados dentro de su mundo, muy disciplinados. eh, y también tengo que contar, pues, ese es un privilegio de la vida. Yo he dicho Mm. que yo he sido privilegiado, lo digo, Sí, muchas oportunidades. Por haber nacido en un lugar tuve todas las oportunidades. sí. Y es dicho y lo digo cada que puedo. Cuando estoy en una reunión, les digo por qué estoy yo acá. Y esta es la razón más profunda, que seguro tú no la conoces. Y es, yo nací privilegiado por haber nacido en ese lugar.
y tuve todas las oportunidades. Pero muy rápido me empecé a dar cuenta que donde nace una persona en nuestro país, básicamente determina lo que puede ser en la vida. Mm. Y Porque es que privilegiado de ambas cosas, no solamente de oportunidades tangibles, sino también en una familia estructurada, ¿no? sí, Porque, o todo eso sea, hace era parte de mi un privilegio, combo exacto. todo eso hace parte, no en el sentido económico solamente porque Sí, sin tenía una duda. condición económica superior a la Buenas. mayoría de las personas, sino en ese contexto. Sí. Y entonces yo veía, muy rápido veía que personas nacían en otro lugar, podíamos haber nacido al mismo tiempo y por haber nacido a una cuadra de diferencia de mi casa, la vida de él era totalmente distinta, mis amiguitos en el Mm, lugar donde yo crecí. Y siempre dije, esto no puede ser, porque ninguno de nosotros escoge dónde nacer. mm, Y ahí, para mí, ahí está la raíz de muchas desigualdades que asocio con injusticia en nuestra sociedad y siempre me ha motivado, inspirado. mm, Y dentro de ese mundo del privilegio, como tú dices, pues esa familia, pero no solamente, y en esa familia, mi familia siempre me permitió volar, me dijo, donde quieras ir. mm, Yo nunca sentí pesos encima, nunca sentía una familia que me decía, usted tiene que hacer esto, nunca. Siempre, y además pues éramos cinco, tres hombres y dos mujeres en mi casa, yo soy el mayor, y mi papá y mi mamá, a cada uno sabía tratarlo. mm. Entonces ellos sabían cómo era yo, y yo nunca sentí un peso, entonces yo siempre sentía que tenía una plataforma sobre la cual me podía parar para volar, para descubrir el mundo. Qué Quiero gran estudiar regalo. matemáticas en la Universidad de los Andes. Adelante, Hágale. dale. Mira, cuando uno, hay un tema que hablamos mucho acá en La Lupa, que es el tema como del propósito. Y hay muchas personas que se gastan toda una vida encontrando ese llamado, ese propósito, en fin. Y aunque no siempre estuviste en la política, yo quería preguntarte, ¿tú recuerdas si hubo un día, un momento, porque lo he oído mucho en estas sillas, como que es casi que a veces a las personas les pasa en un instante, en un día, en una tarde, como que es como Una que epifanía. sí, lo pueden ver claramente como esto es lo que yo tengo que hacer. ¿Tú recuerdas si hubo un momento así en tu vida en el que dijiste, yo me voy a lanzar a hacer una carrera pública, a conseguir este sueño? No tanto porque estos fueron pedacitos, escalones que yo iba subiendo. Sí, Lo que pasa es que nunca tenía muy claro hacia dónde llevaban esos escalones, pero yo iba ok. subiendo. Yo creo en una frase, en un sentido de la Mm, vida asociado con una frase. Tiene pequeños matices, pero esa frase para mí es muy importante y sí. es, los medios justifican el fin. El camino que nosotros seguimos determina y le da el valor al lugar donde llegamos. Y hay un poema muy bonito que se llama Ítaca, Ujú, de Cavafis, donde le dice, es el camino. mm, Entonces yo toda la vida he vivido, siempre he estado en un camino, recorriendo y siempre teniendo como un lugar a donde llegar, pensando de alguna manera. mm, Y entrar a la política, porque mucha gente me dice, bueno, pero ¿y usted cómo se metió a la política? Yo, yo estaba viviendo en Bogotá. sí. Yo era profesor de matemáticas en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional. Y toda la vida he tenido, y lo tengo, y eso hace parte de la manera como yo miro este mundo de la política y lo público, que muy pocas personas lo tienen como yo, y es cómo juntamos lo público y lo privado. Mm, La mejor universidad de Colombia es la Universidad de los Andes, y la privada y la mejor universidad de Colombia, la Universidad Nacional. Y yo mm, trabajo en las dos. ujú, Y son 15 minutos ir de los Andes a la Nacional y son dos públicos muy diferentes. Y siempre he pensado cómo podemos tender puentes alrededor de la capacidad de las personas. Entonces yo siempre estuve preocupado por lo que pasaba alrededor de mi vida. mm, Entonces era la mirada de la política. Yo siempre estuve preocupado por lo que pasaba en la sociedad, desde muy temprano en la vida. mm, Eh, yo crecí en un colegio, me eduqué en un colegio que se llama el Colegio Benedictino sí. de Medellín. Eh, a manera de anécdota, el otro día hablaba con Juan José Chavarría, Ujú, que fue gerente del Banco de la República, que está conmigo en la campaña, y él era de mi colegio, él era de los mayores. Gran persona, Juan José. ujú, En ese mismo colegio estudiaba Miguel Uribe Londoño, el papá de ujú, Miguel Uribe Turbay. mm. Y en ese mismo colegio estudiaba Álvaro Uribe Vélez hasta que faltando un año o 2 años Imagínate, lo sacaron a todos. Increíble. O sea, yo era el increíble. menor de, pues yo
los menores en los colegios siempre conocemos a los grandes. Y los grandes, nunca los Y chiquitos, los sí es grandes pues verdad. nunca lo miran a uno, Sí. ¿cierto? Pero yo pues a todos estos ya los había visto. Mm. Fíjese, somos 4 personas en este momento de la vida, es una coincidencia muy grande, pero estábamos allá. Y en ese colegio yo crecí y a mí me gustó mucho mi colegio. Y era con unos curas catalanes, Ujú. benedictinos. Y siempre creí en un espíritu de libertad, pero tenía conciencia de lo que pasaba. Después, estudiando, caminando, empecé a escribir por mi propia cuenta. eh, Miraba la sociedad. Mm. Desde ese origen, cuando yo me empecé a dar cuenta de las diferencias sociales, Ahí eso te diste aquí cuenta. lo tengo hoy. Mm. Y eso ha sido parte de mi motivación en todo esto. Y empecé a volver, pues yo estaba acá en Bogotá viviendo, acá me casé, tuve mis 2 hijos Ujú. y, y viví acá, pues esa era mi vida. Yo era profesor titular de matemáticas, yo tenía un lugar en el mundo científico de las matemáticas acá en Colombia con extraordinarios estudiantes, pero yo siempre estaba escribiendo columnas en el periódico El Mundo, al comienzo, en el periódico El Espectador, en la revista Dinero, en el periódico El Colombiano, yo escribía y escribía. Y pude entrar a Colciencias, al Consejo Nacional de Ciencias Básicas. Ujú. La estructura científica de Colombia hoy es el Ministerio de Ciencias que lo han vuelto nada. Nada, sí. Pequeña observación Inexistente. política aquí. El daño que le han hecho a la ciencia de Colombia no tiene nombre, pero sigamos. Entonces, con un señor que para mí fue muy importante, yo le digo, gran culpable de que yo esté en esto, que se llama Clemente Forero. Ajá. Él era el director de Colciencias y construyeron en el gobierno de César Gaviria el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y había por consejos y yo era del Consejo Nacional de Ciencias Básicas. Allá tuve la oportunidad de conocer a Moisés Basset, al doctor Ginás, a un montón de personas. Yo era el peladito. Ujú. Yo siempre fui el menor de la clase. Ahora soy el mayor donde estoy, pero siempre el menor. Y ahí aprendí mucho y entonces recorrí el país. Y yo tenía ese Sí. espíritu de que por qué cualquier persona tenga la oportunidad de desarrollar su talento, su capacidad, que no puede ser que porque nació en esta casa no pueda desarrollar ese talento. Desde ahí yo ya tenía esa vocación, escribía y empecé a volver a Medellín por allá en el año 95. Fíjese cómo es la vida. Álvaro Uribe, gobernador de Antioquia. Siempre han estado muy cerca. Y pues y entonces yo fui parte de una comisión que Ujú. creó él como gobernador, facilitadora de paz de Antioquia. Ujú. Un trabajo ad honorem, no Sí. era un cargo público. Me dijo que fuera de esa comisión. Ahí aprendí mucho, pues no me puedo quedar todo el día hablando de eso, pero empecé a volver a Medellín. Después de muchos años de estar por fuera, pues yo iba siempre con la familia, Ahí, pero ¿tus hijos cuántos años tenían? mis hijos en el Chiquitos. 94, sí, claro, tenían 7 años y 4 años. Mira, hablando de tus hijos, yo soy mamá de 2 ¿Cuántos y años tienen? no, bebés, 4 y 2, pero ha sido la experiencia más transformadora y divina de mi vida. Em, y mi esposo, o sea, uno de mamá siempre dice a uno de mamá la maternidad lo toca más y lo trasciende más, pero no es verdad, a los papás también les rompe la vida en dos y les da un montón de ilusiones. ¿Y cómo fue ese ser papá para ti? O sea, ¿fue algo que siempre te soñaste? Sí, hay muchas circunstancias en la vida, pero el periodo del embarazo fue un Mm, periodo muy bonito. sí, El qué embarazo, nostalgia. sí, eso es algo especial que tienen Mm, pues muchas personas. Yo no sé, cada quien vive su vida y sus emociones de acuerdo. Y yo estuve físicamente en el nacimiento. Ajá, Yo creo que no hay un momento más conmovedor en la vida. no hay. La vida antes y después, sin duda. Yo recuerdo cuando nació Ale. Hmm, Me parece verlo salir ahí. Es muy emocionante. Y después Mariana. Eso es indescriptible. Es indescriptible lo que pasa ahí. Y de ahí para adelante, pues la vida, los hijos, pasa uno por tantas cosas. Pero bueno, y ahora tengo una nieta. Tengo una Ay, nieta. esa es la máxima felicidad. Es, Pero espera, antes de la nieta, porque es que la nieta es un capítulo de vida que vale la pena echarle más mano a eso. Pero, ¿cómo ha sido la relación con tus hijos? Porque, bueno, yo tengo 2 niñas, pero tener niño y niña, ¿cómo ha sido tu cercanía con cada uno? muy especial con cada uno. Además, nacieron con 3 años de diferencia. Sí, se llevan muy poco. Entonces,
eso permitía, Ale fue el mayor, es el Sí. mayor, y Mariana nació 3 años después. Mm. Entonces, esos 3 años lo pudimos disfrutar plenamente. Yo recuerdo, mi mamá, pues yo soy el mayor y le llevo 6 años a mi hermana, que somos 5, o sea, eso era uno tras otro. A veces pienso, ¿cómo sería esto? Pues en muchas familias, por supuesto, y más las familias antioqueñas Sí, con ese sí, sí. gentío tan tremendo, Sí. y uno tras otro. Pero aquí tuvimos el tiempo de disfrutar a Ale desde 0 hasta los 3. Entonces ya estaba en otro camino. Entonces cuando llega Mariana, ya no es tenerlos tan pegaditos, sino cada uno va creciendo. Pero sí se acompañaban, o sea, porque 3 años les permitía No jugar, tanto, ¿no no tanto? tanto. 3 años son bastantes después de todo, Sí, sí. Y un niño y una niña que empiezan claro, a, es otro a hacer mundo, sus otro mundo. recorridos, pero fue muy bonito pues verlos crecer. O sea, yo no tengo duda acerca de lo que significa ver esos bebés, cómo van creciendo. Bueno, y hoy ya están ¿Estuviste muy... muy presente en los primeros años? Sí, estuve muy presente. Después nos separamos y ese es un capítulo de ruptura de dolor. Mm. Ahí está en el mundo de los dolores. Pero bueno, la vida nos va dando caminos y oportunidades y bien, pero yo estuve muy, muy presente. Además, yo era profesor en la universidad, entonces yo estaba pues pasaba mucho tiempo en mi casa, pues estudiando, Mm, preparando. mm. Entonces estuve muy presente, sin duda que estuve muy presente. Y eso es una parte muy hermosa de la vida, de mi vida. Y Ahorita que bueno, aquí viene hablabas, conmigo para todos ahorita que lados. hablabas de los dolores, es como que difícil un poco la vida en la política, en el sentido que todos los días hay que estar muy operativo, muy alerta, muy haciendo cosas, es una vida permanente de hacer y de lograr y de conectar y de no, pero al mismo tiempo en la vida personal van sucediendo cosas que a veces toca poner de lado, aislar, para poder seguir manteniendo este camino y este ritmo. ¿Qué recuerdas tú como de este trajinar de la vida política como un momento donde tú hayas dicho, este momento emocionalmente a mí me costó, fue difícil poder seguir haciendo política en este momento? No sé, por ejemplo, la muerte de tu padre fue otro momento que, Mm, que sé que te marcó mucho. Mira, en la vida de las personas, la vida mía han pasado momentos de cambio, de rupturas, que son, Sí. son difíciles. Y, y duelen, por supuesto, pasan cosas, pero yo he tenido siempre como un buen espíritu, un espíritu sanador, ¿cierto? Interno. Ujú. eh, y me amilano poco. Y hay una cantidad de cositas que yo las guardo por aquí. Hay una, creo que es García Márquez de quien yo leí esta frase que dice, uno tiene una vida pública, una vida privada y una vida secreta. ¿Sí? La pública, pues ahí está. La privada muchas veces tiene que ver con lo público. Pues estamos hablando de mis Ujú, hijos, ujú, ¿cierto? ujú, Y hay otra vida secreta. ujú, En esa vida secreta hay unos cajones ahí. Y cuando digo secreta es lo que cada uno de nosotros se lleva solito para la vida. Se va a ir conmigo. Para donde me vaya a ir, se van ujú, a ir conmigo. Y ahí ujú, pongo unas cosas. No las saco mucho, ¿cierto? Y mm. trato de no sacarlas y tenerlas ahí. Entonces, he aprendido a pasar momentos difíciles y he pasado por momentos difíciles, con dolores, con rupturas que conmueven, que estremecen los cimientos. Pero pues mi temperamento natural es resiliente. Yo creo que eso viene mucho de mi Sí. mamá, de esa forma. Mm, Entonces, pues me levanto. Pero no quiere decir que no existan, sino que están por acá en esta cajita secreta. mm. Y hoy estoy, por ejemplo, muy contento en la vida en muchos sentidos. Cuéntanos de Mariana, Pero ya te voy a contar por qué. porque Por sé que es ejemplo, una de tus grandes felicidades. sí, eh, mi papá se murió cuando yo era gobernador Ujú. y mi mamá se murió también cuando yo era gobernador. Ya. Eh, y yo, mi papá siempre, siempre, él nunca le tuvo miedo a la muerte. Él siempre estaba como preparado en la vida. ¿Tú le tienes miedo a la No, muerte? precisamente, Yo yo no sí le tengo miedo. muchísimo. No, yo no le tengo, pues hay ciertas cosas que yo quisiera que estén bien, lo que todas las personas queremos, nuestra familia, nuestros hijos, una nieta, Mm, las personas que queremos, todo eso pues hace parte pero yo no, pero, ujú, eh, y yo creo que eso viene de mi papá, porque
Mi papá fue el que más vivió en su familia. Su mamá se murió cuando él tenía 19, el papá cuando tenía 10, el Ay, hermano qué cuando tenía dolor. 40. Entonces él le tocó muy de cerca eso y yo creo que yo no le tengo miedo a la muerte, para nada. Mm. Hay ciertas cosas que yo disfruto y las que quisiera disfrutar y gozar toda la vida. Por ejemplo, yo pienso hoy, Ujú. yo voy a cumplir 70 años en junio Mm. y pienso en Elena, mi nieta, es la Ajá. única nieta que tengo. Vamos a ver si ¿Es hija de Alejo o de Mariana? De Ujú, Alejandro y Paulina. ujú. Y yo pienso en Elena y digo, bueno, cuando Elena se gradúe, ¿cuántos años voy a tener yo? Te echas tus Sí, matemáticas. es una matemática muy sencilla y mi cálculo es yo voy a tener 80. Ajá. Bueno, 80 es una edad, ¿cierto? Pues claro que el mundo ha cambiado mucho. Pues yo veía a una persona con la edad mía y yo me miro hace unos años y decía, qué cucho, pues qué vestorio. Bueno, aquí está. Pero yo pienso, por ejemplo, en esos términos y digo, yo quiero ver graduar a Elena. ¿Qué va a hacer? Entonces yo pienso en ese tipo de cosas. Entonces yo no me quisiera morir sin ver graduar a Elena, pero, pero me puedo Pides morir. unos añitos Sí, más, sí. pero estar bien y estoy contento y estoy muy contento con María Ángela en la vida. Y la vida pasa por momentos Mm, y han tenido momentos, muchos momentos felices durante muchos años. Pero bueno, son capítulos mm. que vamos escribiendo eh, y hoy estoy contento, tengo el espíritu libre, tranquilo, disfruto. Has sido como una persona ilusionada con el amor siempre te ha vuelto como a, sí, como a emocionar con la vida, Siempre, o ha siempre. habido un momento donde dijeras, No, ay no, yo de pronto planto acá y me dedico a no, mi carrera no, no, y... no, no. El amor ha sido una parte importante de mi vida. Pasado por diferentes momentos y por supuesto el amor con la belleza del amor y con lo duro del amor, Mm, porque el amor mm. tiene sus capítulos muy duros. Pero yo vivo agradecido con todos los que he vivido y estoy contento hoy y lo estoy disfrutando y me da una energía especial y tengo un gusto de estar, Ujú, tengo gusto de estar con María Ángela mm. y yo espero que la vida nos permita estar hasta el final. Ya veremos cómo vamos caminando, pero bueno. ¿Qué les gusta hacer juntos? ¿Qué disfrutan? Yo sé que en estos momentos hay poquísimos tiempos de descanso y tiempos No, y libres, pero... hoy aquí cuando estamos grabando está en Inglaterra, porque hace parte ella es la enviada especial del secretario general de las Naciones Sí. Unidas, Antonio Guterres, para el conflicto de Chipre, Chipre. Y ella tiene una vida pues muy especial, muy maravillosa, entonces muchas veces está en esa función. Eh, pero cuando nos encontramos estamos contentos. Tomarse un café tempranito, muy temprano en la mañana, Ujú. poder conversar, acompañarse, contarse algo de lo que está haciendo. Entonces es una relación Y muy ella también distinta a la es, que cuando uno tiene 18, ah, claro, es aquí a que el estas amor alturas de la muta vida. y se Pero bueno, va transforma. pasando y yo miro mis capítulos pasados que han tenido cosas muy buenas Ujú. y están allá en esa caja, esa vida secreta. No los voy a sacar a pasear por ahí. Y en este momento de la vida, pues estoy muy contento y lo disfrutamos y nos complementamos. Ella también ha tenido su vida, ha Claro. tenido su recorrido y se encuentra uno en un momento impensado, pero así es. Dicen que los segundos o los terceros matrimonios siempre son mejores que los primeros porque uno ya, pues es que uno no solo escoge mejor, sino que uno ya está más equipado, mejor, con mejores herramientas, ¿no? Como más avanzado Yo en no el sé, pues por tema. supuesto uno ha madurado, pero bueno, cada momento tiene su característica especial. Ujú. La tiene muy especial y pues son distintos. Naturalmente, pues a estas alturas ya, ya es otra forma de relacionarse con el mundo. En fin, sí, cada momento es especial. Ujú. Pues por eso tiene sentido la vida al mismo Sí. tiempo. Yo no le tengo miedo a la muerte, pero yo he disfrutado la vida. Mm, O sea, no es que yo diga, no, no, yo no le tengo miedo, pero esta vida, yo sumo el resto y tiene todo el sentido y mm, bien, y aquí estoy contento hablando contigo mm. y voy a continuar en la vida y como te digo, A pesar de de esas transformaciones que hablábamos ahorita, que se ven en las relaciones, pero en la vida misma en general, si tú miras para atrás, ese Sergio del primer volante que entregó,
sientes como ese orgullo de ver lo que has logrado, como en el sentido de esa ilusión que empezó a nacer en ese momento, o sea, ¿te has cumplido? ¿Sientes que te has cumplido a ti Sí, mismo, a ese Sergio joven que tenía tantos sueños? sí, sin duda. Y el último volante lo entregué el pasado domingo, bajando de la Pola, que queda a la entrada de la Universidad de los Andes, por este corredor ambiental de la Avenida Jiménez, Ujú, hasta llegar a la séptima y voltear por la séptima con la Jiménez hacia la derecha. Y yo recuerdo cuando llegué a Bogotá de 17 años. Yo llegué a Bogotá a los 17 años a estudiar matemáticas a la Universidad de los Andes. mm, Y recuerdo que por ese mismo camino nosotros llegamos tres paisas. ujú, Estábamos en un cuarto en un hotel, dormíamos los tres. mm. Se llama el Hotel San Francisco. Tres pelados. Todos teníamos novia en Medellín, aquí estábamos llegando, caminamos por todos lados. En fin, fue muy, pues es otra vida. Y recuerdo cuando yo llegué por primera vez a la Universidad de los Andes pasando por ese corredor. Y yo decía, ¿cuántos años después en la vida yo estoy recorriendo este camino, estoy entregando volantes, pasar por la librería Lerner entregando volantes enfrente, el Hotel Continental que quedaba enfrente del que yo había estado? Pues es muy emocionante. Mm, Y yo ahí repasaba, y de 17 pasé por acá subiendo y por aquí de 69 voy bajando. mm. Y bien, la vida es así. Y yo por eso le digo a la gente, tenga la mente abierta, van a pasar muchas cosas. Sí. Eh, pero yo me siento contento, yo nunca me he despertado sin tener un propósito. Yo nunca es que me haya quedado, ¿qué ¿Y hago ahora yo qué? ahora? ¿Para Pero dónde? sí te ha pasado, o sea, ha habido momentos en todos estos años donde en tus ratos de silencio, de ir muy adentro, hayas reconocido como un cansancio y un no querer seguir en esta vida? ¿O No, es algo que nunca se te ha apagado? no, nunca en la vida. Ni un solo Y me he día. estrellado, yo me quebré la cadera En montando bicicleta. en bicicleta. Y cuando digo me he estrellado es que me quebré la cadera y aquí tengo una prótesis de cadera y me he vuelto a levantar y me volví a montar en la bicicleta. Y en octubre del 2024 me caí, me quebré la clavícula y cuando tenía 10 años me cogí un carro y tuve una fisura de cráneo, pero siempre me he levantado. Uso la Mm. bicicleta como una figura de la Sí, vida. sí. Totazos fuertes, ¿cierto? Pero pues así he sido yo, ¿cierto? Siempre me he vuelto a levantar. Mm. Entonces, sí, a veces Mariana me dice a mí, mi hija, dice, papá, pero tú cómo haces. Y yo no sé, no sé, mi amor, pero Sí, el eh, tema de la energía, no sé, ahorita también lo hablábamos detrás de cámaras, pero por ejemplo, el poco sueño, el poco descanso, o sea, yo sí creo que uno nace como con ciertos niveles de energía y el tuyo ha sido alto, sí. porque es que Ahora, yo ha he sido tenido mucho cosa concentración, tras de otra. yo he tenido una vida sana en muchos sentidos. Eh, Mi vida es austera. Es que yo escogí, y esto es muchas veces, eh, pues no sé si difícil de explicar, pero yo escogí ser un matemático, que significa ser científico y ser un profesor. Ser profesor no es dictar una clase en una universidad. Ser profesor es una forma de vida, es una manera de relacionarnos. Cuando yo soy profesor estoy llegando siempre a un grupo de estudiantes, Ujú, de personas jóvenes. Yo digo que los profesores toda la vida somos jóvenes porque cuando yo veo a un joven enfrente estoy viendo esa misma mirada. Yo puedo cumplir 70 años, pero cuando yo entro a un salón de clase o estoy con un grupo de mm, jóvenes, estoy viendo a esos jóvenes que tienen 18 años, que esos ojos son distintos a los tuyos y a los míos. mm, Y tú sí, tienes unos ojos muy bonitos y tienes una mirada, pero es distinta a la de un muchacho de 19 o una muchacha de 21 años. sin Y duda. eso está ahí y eso lo mantiene a uno joven. Entonces, ser profesor es una forma distinta de relacionarse con la vida, con el mundo. Ujú, Y esto en la política es raro, porque el profesor o una profesora, una de las características para mí, para ser un buen profesor, una buena profesora es, nosotros tenemos que sacar lo mejor de cada persona. Seguro si tú piensas, ha habido, no tanto en el aspecto formal, en el colegio, este profesor, esta profesora, pero en tu vida tú te encuentras personas que te permitieron sacar lo mejor de ti. sí. Sacar lo peor es muy fácil. Sacarte la rabia es cuestión de un segundo, que es parte de lo que está en Colombia. Y entonces sacar lo mejor requiere una forma distinta de ver el mundo. Mm, Entonces ser profesor es algo muy especial. Yo por eso cuando hablo de maestras y maestros y me encuentro uno por ahí en la calle y me dice, yo también soy maestro. mm. Digo, somos de la familia. Y lo Es digo una forma de honestamente, existir. una forma de ser.
yo creo que a mí nadie me ha visto en un cóctel. Yo te iba a preguntar, por ejemplo, tu vida social, eres amiguero, eh, te, te caracterizas como por tener los mismos amigos que tuviste hace mucho, o eres más bien solitario, eres más reservado como con tu vida social, porque vives en una vida pública muy constante, pero íntimamente, ¿cómo es tu vida social? Siempre ha sido y es muy reducido. Ok, Yo no era que tuviera 1 millón de amigos, yo nunca fui la atracción en una fiesta. Yo siempre pensaba, como canta este de bueno, y entonces a mí me hubiera gustado cantar y bailar, pero yo siempre fui pues retraído. Yo soy tímido. Hay ajá, gente que no me cree, yo soy tímido. Y en el mundo de las matemáticas y en la ciencia, nosotros tendemos a ser solitarios. Los matemáticos son los más solitarios de todos. sí, sí. Y yo disfruto estar solo, por lo menos una parte del día. Ah. Lo disfruto. Ahora, salir en la política es totalmente Sí, opuesto. son dos Es mundos. totalmente opuesto. Pero yo tengo pues esa facilidad para moverme a otro mundo. Pero mi vida es muy distinta a la de la mayoría de las personas. Yo lo único que digo es, pues es distinto. Cada uno de nosotros tiene una trayectoria. Es que yo empecé la política a los 43 años Mm, y mm, no crecí dentro de ningún partido. O sea, otras personas nacieron en la política, crecieron en la... Pero así es la vida, cada quien tiene sus caminos. Y por eso es que la vida es tan agradable, mm, porque nos encontramos diferentes, que tal todos iguales, siguiendo rutinas, pero a mí a veces me cuesta trabajo cuadrar, porque repito, yo tengo ese espíritu. Yo me puedo quedar solo, encerrado todo un día sin hablar una palabra, pensando, mirando los programas, ujú, ujú. y lo disfruto. Entonces, ese ha sido mi camino Ese estereotipo del ser político, digamos que es muy distinto a lo que eres tú. O sea, en tú principio, entraste sí. como una persona muy atípica de este mundo político y ha sido un ir contra la corriente muchas veces, pero me imagino que ha habido muchos personajes que han tratado de no cambiarte de camino, pero sí afinar ciertas cosas para volverte un poco más político. No sé si me hago Sí, sí, entender. sí. Y me lo di hoy me Hoy lo siguen diciendo. seguramente te lo siguen Tiene que diciendo. hablar con Métale los un poquito más políticos, un mire los tema. políticos. Sí. Yo he hablado con políticos, me dicen, pues es que a usted no le gustan los políticos. Digo, hombre, y tengo esa imagen. Con Sí. muchas personas del mundo de la política, dicen, es que él detesta a los políticos, porque dice que todos los políticos son corruptos. Yo nunca digo eso. Y lo que la vida me ha mostrado es que en todos los grupos hay personas muy valiosas. Es que yo creo en el ser humano. Mm, Yo creo en las personas. Ahora, ¿cómo encontrarnos con esas personas para sacar lo mejor de cada uno de nosotros? mm, Eso suena raro. mm, mm. Y entonces, pero yo, pues que muchas veces me encuentro con esa afirmación. Es que con Fajardo es muy difícil porque él cree que es el único que tiene superioridad moral, porque él cree que es superior a todos los Sí. otros y los ve como si fueran nada. Y a veces yo hago la reflexión y puede ser que la gente piense eso, que algunas personas piensen eso, pero yo no lo juro que no lo siento, porque yo he trabajado con personas de muy diversa condición, he aprendido a conocer. Ahora, nosotros crecimos en política por un camino enfrentado a la estructura política tradicional, eso Sí, pues total. así fue. Y un gran inspirador mío fue Antanas Mocus, acá en Bogotá. Cuando yo lo vi a Antanas Mocus, yo vivía acá en Bogotá como profesor, en mi Ujú, vida, mi rutina de profesor, dije, se puede hacer política diferente y se puede comunicar diferente. Cuando yo veo a Antanas Mocus en esta ciudad, Bogotá, donde he vivido tantos años que yo quiero, pues mm, aquí me he casado, mis hijos, mi nieta, es una ciudad que yo quiero, eh, pero era una ciudad que nadie quería. Yo sentía que nadie la quería. Yo vengo de Medellín, los paisas que somos tan orgullosos que a veces se va pues la mano en orgullo, pero hay un sentido de pertenencia bonito, sí, ¿cierto? Y sin yo duda. llegaba aquí nadie, estoy exagerando, por supuesto, pero no había un sentido de quererla. Y llegan Tanas Mocus con 0 pesos, con unos cuantos símbolos, un individuo diferente, y da un mensaje, la sociedad cambia. Eso es espectacular. Y yo creo, y lo vi en vivo y en directo, con unos mimos, hacer así, sacar una tarjeta, Mm, y creó algo muy hermoso en esta ciudad de Bogotá. Y es un sentido de pertenencia, se viene diluyendo. Yo creo mm, que se ha venido perdiendo, mm, pero Antanas Mocus fue muy importante. A mí me inspiró mucho.
Bogotá y Medellín son totalmente distintas. O Sí, sea, no es que sí, vamos a hacer lo mismo, pero él me inspiró en el sentido, se puede hacer se puede. diferente, se Hay puede caminos. comunicar diferente, se puede contar distinto. Y yo creo que Colombia se puede. Y por eso es parte Mm. de mi energía. Y eso va en contravía de la estructura política tradicional, de los políticos. Pero ya cuando usted mira como personas, hay un montón de personas valiosísimas. Pero Entonces, mira, ese es el ahorita tú reto. decías que muchas veces te hablan de la autoridad moral, del ego, te dicen, no, pero Superioridad es que moral, sí, sí. la No que es es que se cree, prepotente, pues, que no sé. ¿No te has puesto a pensar de pronto que a veces bueno, eso puede ir muy ligado con un tema mal interpretado de timidez también? Es que a veces la timidez mira, genera ese tinte. yo sé, yo creo que lo que estás diciendo es muy cierto. Lo que pasa es que es muy difícil que a una persona que está por allá diga que yo soy tímido, pero este señor yo lo veo en todas partes, ha salido en todo. No, es que la ¿Cuál timidez es tímido? otra cosa, sí. Exactamente. Lo que pasa es que explicar todo eso, aquí tú y yo podemos hablar de esas cosas, pero explíquelo pues a un público para que diga, es que yo soy tímido. Y le dije, ¿qué? Es muy difícil, pero es cierto. Yo toda la vida he sido tímido. ¿Y has batallado con esa timidez? Como internamente tú has Pues dicho, no "Ah, es una esto me... timidez paralizante, ¿cierto? Pero sí, Pero es una cosita. una cosa. Entonces yo llego, voy a contar una anécdota que todos los días de la vida la recuerdo. Ajá. Entonces, yo me acuerdo a mi mamá cuando estábamos chiquitos. Estaba con la visita. Llegaba yo y, salude, mijo. Yo siempre sentía, qué pena. Bueno, buenos Mm, días. Y yo llego, por ejemplo, a un lugar y hay una cantidad de gente sentada. Mi tendencia natural es ir allá y empezar pues, a hablarles. ujú. Pero yo sé que debo saludar a persona por persona. Y entonces al principio me cuesta trabajo, no por Ok, nada diferente. Y es la misma situación con mi mamá, salude, mijo. claro. Pero yo sé saludar y yo soy educado en el sentido del trato con las personas. Mm, Yo aprendí a estrechar la mano y a mirar a los ojos, que es uno de los actos más sublimes de la conexión política. ujú, Porque usted sabe y siente con qué persona está hablando. Y tú seguramente con las personas que has hablado acá, mm, sabes con qué sí. ojos te están mirando y eso se siente. Mm. Pues, ¿a qué horas un profesor no anda dando la mano a los estudiantes, a los otros? ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué más, hombre? ¿Qué ha habido? Pero no es, pues, ¿cómo estás? Dar la mano, aprender a mirar los ojos. Y lo que usted siente cuando da la mano, yo por eso siempre digo que caminar es muy importante. Y una de mis preocupaciones en este mundo de la política y lo público es cómo, siendo las redes lo que son y van a ser, Ujú. cómo transmitir a través de las redes ese hecho físico del contacto con una persona que yo tengo un volante, le entrego una mano, volante, y mire cómo lo entrego yo. Gracias por recibir mi volante. Si no te gusta, no lo tires al suelo. No es más, yo no le estoy diciendo vote por mí que voy a ser presidente, sino ese momento, ese saludo Mm, y mirar a los ojos, para mí es muy potente, mm, muy potente. Transmitirlo en las redes sociales. ¿Cómo le transmito yo a la gente en las redes sociales ese sentido de cercanía? Esa es una de mis preocupaciones. Y yo por eso no quería las redes sociales. Ya sí. Y he aprendido y me he transformado. Y hablo distinto y muchas cosas. Y yo me puse a pensar, y pues el bobo soy yo. mm. El mundo es así. Y entonces yo no voy a renegar del mundo porque sino entender ese mundo. Y Acoplarse. entonces y me parece apasionante y voy Sí. aprendiendo. Yo no sé si la palabra sea como superstición, pero en tantas etapas y tantas campañas en las que has estado, yo no sé si tu corazón o algo muy allá en el fondo te dé como unas señales como de, tú me decías, la campaña pasada fue difícil, no te fascinó, Amarga. amarga. En esta tienes como esa lucecita prendida, como en esta sí va a ser, o sea, tienes como ese sexto sentido, uno siempre sabe en el corazón y a veces toca seguir a pesar de saber que no va a suceder. La campaña La pasada. pasada. Uf. ¿Qué superstición tienes en esta o qué sentimiento un poco más de fondo, bien profundo, que lo siente uno mismo y lo oye Sí. uno bien adentro? Y eso es como la vida, las Sí, en experiencias, los todo, matrimonios. Y en la vida esta es mi misma. última campaña en la vida, de eso no tengo la menor duda. Yo Sí. espero estar en campañas acompañando a personas que están creciendo y Ujú, yo en la medida que pueda acompañar y si hay que repartir volantes, repartiré volantes por otras personas. Y ujú. tengo una gratitud infinita con tanta gente que me ha acompañado. Yo no alcanzo así, ¿cómo hago yo para darle las gracias a todas estas personas que son miles de miles? Pero bueno, eh, en esta campaña yo siento que hay una luz ahí, lo siento, porque estoy en las calles. Es la Colombia más amarga que yo he visto. O sea, la Colombia que estamos Ujú, viendo hoy, yo nunca la había visto, nunca. Y he caminado. O sea, a mí no me llevan en helicóptero y no me paran allá, ni ujú. me llevan ni me cargan en una tarima. Yo he ido a pie
así aprendí yo en la vida. Yo por eso incluso decía con personas, yo nací privilegiado, pero política proletario. Pues mucha la pata que hemos dado, mucho el volante que hemos repartido y campañas muy austeras en mucho sentido. Entonces yo siento en el contacto con la gente. Y es un reto. Yo siento que este es un reto muy grande porque hay una polarización que para mí nos lleva a una confrontación social que no alcanzamos a imaginarnos. No. Y ya vimos el estallido social en Colombia y eso es nada con lo que puede pasar en nuestro país yendo por este camino. Eso es lo que yo siento. Y yo siento una luz de personas que dicen esto no puede ser. Pero fíjense que para mí todo esto es un acto de humildad. Ujú. Otra vez candidato. Yo soy el viejo. Y otra vez. Y entonces, ¿qué? ¿Pero para qué? Si ya he perdido. Y todas esas frases han. Y yo no me mortifico, no insulto a nadie y sigo y trago y vamos avanzando. Pero yo voy viendo que esa lucecita, y el Ujú. reto es que esa lucecita se convierta en una llamarada. Ese es el reto Que político. nunca se apague, sí. La luz está. La campaña pasada nunca hubo luz. Cero. Y me tocó, y me tocó, y aguanté, y aguanté, y aguanté. Y así es la vida, porque muchas veces a uno hay tramos de la vida que le toca apretar los dientes, aguantar y caminar. Y terminar y caer. Y usted sentir la soledad de lo que es caer Mm. después de un esfuerzo de esos. Pero bueno, esa es la resiliencia que no la tiene cualquiera. Y volver a Y ilusionarse. volver. Entonces yo digo, aquí tenemos una luz. Ujú. No es lucecita, sino luz. La tenemos que convertir en una llamarada. Un reto gigantesco frente a lo que están los dos extremos, Cepeda y de la Espriella hoy para poner los nombres. Ujú. Pero bueno, ese es un gran reto personal, público, político. Pero ahí está. Que vuelves a decirle a la gente, que sé que es muchísima la gente que te cuestiona de por qué no haber entrado a la consulta. Yo pensé que de eso no íbamos a hablar aquí, Laura. Fíjate tú, pero Ya bueno, para déjame cerrar. decir dos cosas. Entonces yo voy conectando con mucha gente. Todo esto, después de todo, es un proceso bonito, Ujú, porque no hay nadie que tenga más voluntarios en Colombia que nosotros. ujú. Y hay personas que llevan conmigo yo no sé cuántos años. Yo no he tenido un contrato con el Estado, una asesoría. No hay una sola persona que esté en un cargo porque trabajó conmigo o porque yo la puse. Hay gente que ha crecido y está llegando y van por diferentes partes. Yo siempre me siento muy orgulloso cuando, por ejemplo, me dice, ni uno de nosotros acusado de corrupto, de los que han estado conmigo en la vida. Ujú. Y eso es bonito. Mm. Y muchos me dicen, todavía muchos me dicen jefe o algo lo que me inspiró y van por otros caminos en la vida. Entonces, eso me pone energía en el motor. Y hay personas que dicen, yo voté por usted, pero me desilusioné. Usted tal cosa, votó en blanco, se fue a ver ballenas, todo ese tipo de cosas. Las ballenas, las vamos a Entonces, yo les digo, bueno, vamos a recuperarnos, vamos a recuperar. Y lo digo muchas veces en reuniones, le dije, no me busque más defectos, apóyame. No me busques más defectos, apóyame y no me busquen más y démosle por este camino. Y tengo un espíritu bueno para poderlo decir, humildad mucha. Fíjese Mm. que en todo eso que me dicen de arrogancia y esto, eh, y mi hija Mariana, con la que yo hablo muy a menudo, ella está fuera de Colombia. Dice, papá, pero tú cómo haces? Tú tienes mucho ego, pues ya son. Digo, yo no creo que sea ego en el sentido que se entiende, de mirar a las personas como inferiores, eso, yo nunca lo he tenido, yo no creo en eso. Ajá. Yo puedo ser callado y eso puede sugerir, hay personas que dicen, no, pues pues se cree, pero pues autoestima sí. Imagínese uno sin autoestima. No, ¿Cómo volver a salgo yo a pararme una de calle uno. pues en autoestima, sin autoestima? Que creer profundamente en Y el todo esto. autoestima trabajado todos los días, porque es que si uno no Claro. lo trabaja todos los días, no. Entonces, a muchas personas le digo, bueno, ya, pero bueno, es que yo voté, pero quedé aburrida, qué frustración, me quedé bravo. Y ya, no se ponga más brava, no, aquí está la tercera es la vencida, que esa es una Mm. frase tradicional, pues no digo, bueno, la tercera es la vencida. Y aquí sí, repito, humildad ha sido bastante, porque me ha Mm. tocado tragarme bastantes, pero es un aprendizaje mío en la vida. Antes, yo voy a responder la pregunta a la consulta, tranquilo. Pero Ya me vio los ojos sí, no, como por de supuesto. periodista. Yo sé, Me claro, eso tocaba se le una sale gota siempre. política. Eso se le sale y todos los días de la vida me preguntan esa y hay otras que me hacen, pero voy a decir Pero esto. mira, ¿sabes qué? No me la respondas tanto en términos. Yo sé que tú la has respondido en términos políticos. Sí, voy a con- En todo hay una carga emocional, una carga sí, te la voy a más contestar de así. fondo. Voy para allá, ya voy para allá en ese camino. En todo este recorrido que te estoy diciendo, pues ha sido una dosis de humildad. Pero
quiero añadir este capítulo porque esto no aparece por la general. Ujú. A mí me preguntó, ¿usted de qué vive? Le dije, yo tengo una pensión de jubilado. Yo toda la vida he trabajado, Sí. toda la vida. Desde los 18 que edité mi primer curso de practicante de matemáticas en la Universidad de los Andes hasta el día de hoy. Yo soy profesor en el TEC de Monterrey, una gran universidad. Ujú. Yo he sido muy afortunado. ¿Cómo es posible que yo tenga en esa universidad, en ese país hermoso que es México? Yo amo a México. Mm. Yo digo, es mi segundo país. Yo mi Colombia la adoro, pero mi segundo país es México. Y he tenido la oportunidad de estar en una universidad que ha sido muy generosa conmigo y me ha permitido tantas cosas. Entre otras cosas, ser profesor allá porque yo soy profesor de liderazgo público. Ujú. Yo soy matemático, yo no tomé en mi vida un curso de liderazgo, nada de esas cosas. Pero me ha permitido reflexionar mucho sobre lo que yo he aprendido, mucho. Entonces yo, el curso de liderazgo público que hago no es que me lea unos libros de liderazgo que hay, sino reflexiono sobre qué papel he tenido yo como líder y lo he convertido en una forma de contarlo. Ujú. Entonces eso me ha permitido mirar toda esta cantidad de cosas personales Ujú. y reflexionar sobre eso. Y sabes, una cosa que he descubierto formalmente, que es clave, y esto hace un año y medio no lo decía yo, las competencias emocionales. Ujú. Yo he tenido de manera natural muchas cosas y mucha gente las tiene, pero entender el tema de las competencias emocionales, el valor para la educación, para el tema del liderazgo es crucial. Yo nunca hablaba de eso en mi vida. Hoy, Ujú. cuando doy una primera charla de liderazgo, digo, primero arranquemos con esto. ¿Quién soy yo? Ujú. Primera pregunta. ¿Me conozco? ¿Me controlo? La motivación, la empatía y el trabajo con otros. Ujú. Entender bien eso. Entonces yo lo cuento desde mi perspectiva. Y yo le voy contando a los estudiantes donde estoy yo lo que yo he vivido. Repito, yo no tengo un libro que dice Winston Churchill era así. Ujú. No, yo estoy hablando de lo que yo he vivido, he sentido, y eso me ha servido mucho a mí también, porque me ha permitido reflexionar y decir, bueno, y he descubierto muchas de esas cosas. Ujú. Pongamos pues la consulta. Entonces no lo voy a contestar en términos políticos, sino en términos personales. Ha sido dentro de este mundo de la política, yo nunca en mi vida había sentido tanta presión personal. Yo, yo soy muy tranquilo, yo era, como te dije al comienzo, yo traigo esa pila en mi mamá que es, pero tremenda. Pero Y el tengo aplomb, enfrente tu la papá. serenidad de mi papá. Yo me he movido hacia la serenidad de mi papá, yo era mucho más impulsivo. Yo era pues peleador no en el sentido de golpe, sino de discutidor y iba directo a la confrontación, en muchos sentidos. Eh, pero nunca había vivido tanta presión en la vida de personas importantes para mí en la vida que me decían, mire usted esto, métase acá, métase allá, O tanta sea, presión de pública. pronto si no te hubieran presionado tanto, habrías dicho que sí. No, no, no. Yo tenía claro que no debía ir, pero hice un esfuerzo. Esto no lo valora nadie, por supuesto, en la política. Y esa mirada personal esta que tenemos, a muy poquito le importa la política. Yo me paro allá y está el periodista que me dice, bueno, ¿y usted por qué? Él no está preocupado qué siento yo como ser humano, cómo me despierto, o eso, a nadie le importa. Entiendo, así es la vida, Ujú. pues, es la vida pública. Pero entonces, ¿qué temas personales te mantuvieron para no aceptar? La convicción de lo que ya se había vivido. Yo tenía clarísimo que no iba a ir a una consulta, pero me dispuse a escuchar y hablar con otras personas y hacer un esfuerzo. Y he superado dificultades y problemas con personas. Con Claudia López. Claudia López fue candidata mía a la vicepresidencia en el 2018 y casi ganamos. Casi. Mm. Después tuvimos discrepancias públicas, grabadas, en videos y cosas. Yo nunca he borrado uno, nunca. Mm. He borrado ni un video, ni un artículo, nada, nadie le he dicho nada y todo. Y estábamos muy distanciados. Maluco, maluco, esa palabra la usamos mucho los países. Cosa tan maluca, Los desagradable. rolos también. Bueno, maluca. Pero el año pasado, yo había conversado una vez con ella, mala conversación. Mm. Pero ya después, el 20 de diciembre del año pasado, a través de personas que siempre hay personas que conectan, uno tiene que Sí, es son amigo del puentes, uno y sí. del otro. Entonces dije, pues yo puedo hablar con ella, pues.
y hablamos y fue una buena conversación. Yo puse al lado malestares, y yo no voy a entrar a reclamar, Mm. para eso es muy fácil. Y empezamos y conversamos y después volvimos a conversar y dije, yo soy capaz de poner a un lado todos estos malestares. Me van a entrevistar y me dice, pero usted no dijo esto de Claudia López, mire lo que dijo Claudia López de usted. Se lo ponen. Y yo, Sí, sí, sí. sí. Y entonces, pues ya lo puse a un lado. Pero eso requiere competencias socioemocionales, emocionales y ser capaz de avanzar en eso. Y así con otras personas. Entonces yo estoy en un momento de la vida, he crecido y he aprendido. No soy el mismo de hace 5 años, de 4 años, y he aprendido muchas cosas y me permiten poner a un lado. Entonces, escuchar de otra manera y Pero no entonces sucumbir. sí te puso, o sea, sí reconoces que hubo un momento donde te puso a pensar fuertemente el entrar o no a esa consulta. Yo tenía claro que no iba a entrar, pero dije, me voy a disponer a escuchar. No es, y escuché mucho, y personas muy importantes para mí, que yo admiro, que yo aprecio, que yo quiero y respeto, me decían una cosa, y hay unos que quedaron furiosos conmigo. Eso te iba a preguntar. Hay gente que es que Fajardo, ¿cómo no entiende que si él mete la consulta, La gana. entonces se la gana y eso va a ser, y es presidente? Y hay gente que me dice, usted tiene que salvar al país, un montón de cosas de esa naturaleza, que yo sé que los dicen honestamente. Y a mí me duele que haya personas amigas que quedan furiosas conmigo. Y los de la misma consulta, ¿quedaron furiosos contigo Pues personalmente? yo no sé si estarán, no creo que estén furiosos. Cada uno tiene su interés particular. También en esta película, es que yo he visto la película. Mm. Yo he estado, yo por eso pues digo, mire, yo llevo, le voy a decir cuántas campañas. A la alcaldía de Medellín, 2000. Alcaldía de Medellín, 2003. Después, 2010 para el Senado, yo pues saqué una lista que no la sacamos. Ujú. 2010, candidato a la presidencia con Antanas Mocus. 2011, gobernación de Antioquia. 2018, presidencia de la República. 2022, presidencia de la República. Y hoy estoy en campaña, yo llevo 8 campañas. Mm. Yo he estado a pie por todos lados. He visto personas de todo tipo. He gobernado, me he estrellado en múltiples sentidos. Y hay mucha gente que dice, pero ¿cómo es posible que este no se dé cuenta que eso es lo que tiene que hacer? Y yo digo, mire, con toda la experiencia, lo que pasa es que todos somos como los De entrenadores pronto de fútbol. es también ese instinto el que hablábamos. No tiene, pero además, mira, es como cuando uno ve, yo amo el fútbol. Ujú. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que este entrenador no saque a este? Todos somos, todos los aficionados al fútbol somos entrenadores y sabemos más que el entrenador. Pero ¿cómo le parece a este entrenador que no es capaz de entender esto tan obvio? Y así se lo dicen muchas personas a uno en la política. Entonces, pues yo estuve sereno, ¿sí? Además, en un periodo, María Ángela estaba por fuera Ujú. y me tocó muchas veces muy solo, tanta presión. Además, personas que uno quiere y respeta. Y que han sido Sí, importantes para ti, claro, es sí, sin que duda. no es despreciar, pero yo tenía el espíritu tranquilo, sentí la presión, nunca la había sentido de esa manera, porque estamos en una condición muy especial para Colombia. Eso sí, Es que todo esto es no es más charlando lo delicado que que estamos nunca. aquí. Sí, sí, sí. Esto que está pasando en Colombia no es simplemente un capitulito No, de es la historia de un definitivo. país. Estamos en un momento histórico y yo he pasado por muchos momentos y este es histórico y es una Colombia muy distinta. Entonces, bueno, ahí vamos, eso pasa en la vida, pero retomo para cerrar lo de la consulta, yo nunca había sentido tanta presión, nunca. No que fue que dijera, yo me meto y me la gano, no, yo tenía claro muchas cosas, escuché a las otras personas sus argumentos, pero no es por creído ni es por soberbia, sino que nosotros necesitamos construir un público muy amplio que no cabe en ninguna de esas categorías. No está en esta consulta, no está en esta, sino tiene que ser mucho más amplio para derrotar a esos extremos y para, desde mi perspectiva, y yo no he sido el tremendista, la gente me dice, es que hay que emocionar, Fajardo, emocione, usted es buenísimo, pero usted es un tipo muy serio, entonces emocione a la gente. Digo, aquí hay una emoción muy grande, vamos para una hecatombe social siguiendo por este camino. Estamos grabando hoy, yo no sé cuándo sale este episodio, pero el día antes estaba Petro en la Plaza de Bolívar, siempre está llamando allá donde sacó la espada de Bolívar. Esos son símbolos muy Muy. violentos en esta sociedad. Y ayer estaba para el salario mínimo haciendo política, participando. Y en Neiva, a una sede del Centro Democrático, la fueron a quemar. Dije, ahí está.
Esto no es charlando. Mm. Ahí lo que está pasando es muy serio para nuestro país y por eso les digo, es con Fajardo. Sergio, ya, vea, 61 minutos, hora y un minuto, ya me pasé de Está mi chévere. tiempo y se nos pasó muy, muy rico, muy chévere toda nuestra conversación, pero siempre para cerrar busco como empezaste con una oración muy linda, muy tuya, termina con una frase, un lema, un mantra, algo que te repitas permanentemente, una enseñanza de vida que sea muy tuya hoy en día, que sea como un gran regalo para todos los que nos oyeron hoy. No es un gran regalo, pero les voy a decir porque a veces me preguntan y yo siempre le preguntaba en este tema del liderazgo Mm, a las personas que van a entrar a gobernar. Le dije, ¿usted por qué quiere que lo recuerden? Entonces, millón de cosas en la cabeza, en la vida. Pero yo pego dos palabras. El profesor de educación y en Colombia, 4 años después de que yo terminé este periodo como presidente, decir, hoy aprendimos a convivir. mm, Eso es lo que yo quiero. Eh, bueno, a ese es convivir. el reto. Sergio Fajardo, gracias por haber estado en La Lupa y espero podernos encontrar en un par de meses y hacer una entrevista y analizar todo lo que también dijimos acá, a ver cómo nos fue. Listo, listo. Seguro que nos va a ir muy bien. Y de todos los que han estado aburridos, aburridas, no, ya no más aburrido, aburrida. Démosle. Gracias, Laura. Gracias.